Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender y de conocer más de tu palabra, Señor. Es un privilegio pertenecer a tu cuerpo, Sí, Padre, claro. porque es la forma en la que crecemos y en la que caminamos, Padre. Así es. También en la que somos consolados por medio de la palabra, de las Amén. oraciones de los hermanos. Y Padre, te damos gracias por esta clase, por esta clase magistral. No. La queremos aprovechar, Padre, para que podamos hacerla, pues para que podamos compartir tu palabra, Padre, para que tengamos más elementos. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes lo digo por mí, en nuestra memoria, en nuestra mente, para que Sí, Padre, vaya ayúdame. siendo parte de nosotros el hablar de ti, Padre. Te Amén. damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en esta sesión, a menos que Jorge o la hermana o alguien más tenga otra idea, vamos a terminar con lo que son los argumentos a favor de la existencia de Dios y vamos a cerrar con el tema de Dios como origen de la moral objetiva. Obviamente este es un tema súper largo, ¿eh? Es súper complejo, ¿verdad? Y aquí, bueno, yo pienso que Jorge también tiene mucha información, a lo mejor más que yo. Ah, y la verdad, pues da para mucho, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, aquí un punto importante que veíamos en la otra sesión, es de que existe una moral objetiva. O sea, ¿a qué nos referimos con una moral objetiva? A que existe una definición del bien y el mal que no es relativa, ¿verdad? Que no es, que no depende de la cultura o de la lingüística o de la sociología. Y esto es importante, ¿verdad? Este tipo de aclaraciones son importantes porque ahora en el contexto posmoderno, y bueno, y aquí me voy a arriesgar porque hay muchos tipos de posmodernismo, ¿verdad? Y el posmodernismo significa muchas cosas, pero en el posmodernismo, pues resulta que el lenguaje es el que define las cosas, ¿verdad? Pero todas las, todas las descripciones o conceptos están circunscritos a un contexto donde actúa el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En pocas palabras, también para no confundirnos, significa que no hay conceptos absolutos, ¿verdad? Y eso va a impactar a nuestras definiciones morales. Entonces, por ahí pueden surgir personas que digan, ah, no, pues es que lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para los esquimales o a lo mejor no es bueno para los maometanos, ¿verdad? Entonces, un típico argumento, ¿verdad? De los ateos es de que, pues como el cristianismo dominó la cultura de Occidente durante mucho tiempo, entonces, pues el cristianismo impuso, ¿verdad? Sus conceptos morales, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros los seguimos siguiendo, pero según ellos es una especie de atavismo o de, ¿cómo podríamos decir?, de costumbre que está inyectada de una manera cultural, ¿verdad? O impuesta, más bien, ellos más bien lo manejan ahora con todo este rollo del feminismo y las teorías de género, lo manejan como una imposición, ¿verdad? Una imposición cultural, ¿verdad? Entonces, ahora ya si uno, inclusive si uno trata de esgrimir argumentos que tengan un carácter absoluto, ¿verdad? Entonces, entonces ellos empiezan a decir que eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces aquí, ah, ¿cuál es el punto que nosotros debemos de probar? Primero que lógicamente y filosóficamente y hasta mentalmente tienen que existir verdades absolutas, ¿verdad? O sea, no podemos ir navegando, ¿verdad? Con inclusive esa misma,
esa misma afirmación, ¿verdad? Cuando hacen afirmaciones, ¿verdad? De que prohibido prohibir y que nada es, de que todo es relativo, pues son afirmaciones un poco absurdas, ¿verdad? Porque si estamos diciendo prohibido prohibir, por ejemplo, ¿verdad? Pues esa en sí misma es una prohibición, ¿verdad? Es autorreferente, ¿no? Y se niega a sí misma. Entonces, este tipo de afirmaciones también sobre la moral absoluta, caen en ese tipo de problemas, ¿verdad? De disonancias cognitivas, ¿no? Este, Sí, ahí, si me permites, también habría que aclarar que ¿Mm? el posmodernismo, que en realidad está fundamentado en el marxismo Ujú. materialista, ¿verdad? Marxismo cultural, ¿verdad? Que es la cultura que quiere imponerse ahora, era en realidad en sus inicios un instrumento, era un instrumento para analizar discursos y acabó siendo una ideología, acabó siendo casi una religión. Eh, este, es muy interesante la historia del posmodernismo, porque te, te, te da la idea que han acabado haciendo un pretexto para los inmorales, digamos, justificarse, autojustificarse, ¿no? Sí, Básicamente, ¿no? así es. Y la gente que quiere, es un instrumento para analizar discursos y es un instrumento efectivamente para liberarnos de los discursos que son ideológicos. Sin embargo, acabó siendo en sí mismo una ideología y acabó siendo un totalitarismo del discurso, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Pensadores como, y la verdad yo no los he leído mucho, pero el francés ¿cómo se llamaba? Jacques Derrida, Deleuze, tenemos también desde luego a Foucault, a Foucault, Michel sí, Foucault. del péndulo de Foucault. Ellos trataron de traer una ideología que liberara a la cultura de ciertas ataduras, ¿verdad? De ciertos dogmas que ellos encontraban, ¿verdad? Sobre todo en cómo se imponían las estructuras de poder, ¿verdad? Para influenciar el discurso cultural y acabaron siendo, como tú dices, una imposición en sí mismas, ¿no? Acabamos siendo una religión para los ignorantes realmente, porque cuando tú estudias a Deleuze o estudias a Derrida o estudias a Foucault, en realidad lo que ellos proponían es un Exacto. método filosófico, no una doctrina moral, ¿verdad? Y es útil, como método filosófico es muy útil porque puedes deconstruir, diría Derrida, puedes deconstruir un discurso y encontrar cuál es el centro, y entonces al encontrar el centro puedes encontrar cuál es la periferia y puedes proponer una lectura del discurso que es, que es que se contrapone al discurso oficial, haciendo el centro ahora la periferia. Y entonces, cuando haces eso, pues efectivamente lo que haces es que eh, te vuelves un contestatario de el discurso oficial, que es el discurso del poder, ¿no? Dirían estos muchachos. Y era una estrategia y un método libertador y se ha convertido en un método manipulador Así de es. los ignorantes, para los ignorantes, ¿no? Así es, Para sí, los indoctos. sí, porque realmente, como tú dices, las personas que presumen, ¿verdad?, saber de este tipo de pensadores, yo digo que la mayoría que los citan no los han leído bien, y si los han leído bien, a lo mejor no los han entendido bien. Y lo digo porque el análisis de otras personas así de cierto nivel lo afirma, no porque yo haya hecho un análisis exhaustivo de lo que ellos dicen y de lo que dicen estos escritores, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero eso te da la idea, de verdad, de que pues ya lo agarraron como un lugar común o como una muletilla, ¿no? De que te asustan con ese tipo de afirmaciones, con ese tipo de escritores, y ya pues la gente se siente impresionada y se queda callada, ¿no? Entonces,
parte de la idea de todo esto que estamos manejando aquí es precisamente que no nos quedemos callados, pero que ofrezcamos buenos argumentos, ¿verdad? Que no nomás contestemos a lo loco, ¿verdad? Porque también vamos a ser muy criticados. Ahora, una referencia que yo creo también te va a gustar mucho a ti acerca de, porque es muy psicoanalítico, ¿verdad? Una referencia de la literatura acerca de Dios como el origen de la moral objetiva es Fyodor Dostoyevsky, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Todos los maestros pues podríamos decir, de esa época de la literatura rusa, ¿verdad? En general, todos ellos profundizaron en las complejidades de la fe, la duda, la libertad y la moralidad, ¿verdad? Ahora, eh, una lectura así ligera de las obras de Dostoyevsky, y digo ligera porque no son fáciles de leer, ¿verdad? Porque si uno, hay obras cortitas, ¿verdad? Pero si tú te pones a leer, por ejemplo, las que están más apreciadas o estudiadas, como los hermanos Karamazov, hijo de su máquina, son como 20 libros y no sé qué tantos capítulos, y Es hermoso, es hermoso y tiene mucho, mucho fondo, ¿no? sí, pero lo curioso es que Dostoyevsky utiliza sus personajes para debatir esas ideas ideológicas y filosóficas, ¿verdad? Pero uno se podría llevar la opinión, porque es lo que los autores que los comentan opinan, ¿verdad? Y uno si lo lee, cuando lee uno es en internet o en otros libros, y como obviamente uno se ayuda de otros autores, porque pues uno no los conoce y uno no es experto en literatura rusa, ¿verdad? Ni lo pretendo ser, ¿verdad? Pero obviamente necesita alguien que lo guíe. Entonces uno dice, bueno, pues es que ellos estaban promoviendo a Cristo, pero lo curioso es que no era así, ¿verdad? Ellos estaban en una época donde, ¿verdad? Las ideas, digamos, el materialismo, el naturalismo, ¿verdad? El secularismo estaba avanzando digamos, a un paso vertiginoso, también la sociedad rusa y la europea. Y ellos trataban de defender, ¿verdad? Esta herencia, ¿verdad? Del cristianismo ortodoxo, del ataque de esas tendencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los hermanos Karamazov, creo que hay un monje ahí que se llama el padre Sosima, ¿verdad? Que dice que hay que defender y preservar perdón, la herencia de Cristo, ¿verdad? Este, entonces, y ahí mismo se... Es muy interesante Dostoyevsky, sí, porque mediante sus personajes, Alyosha, por ejemplo, que es el joven, los Ajá. hermanos Karamazov, que con su acción demuestra el amor y demuestra efectivamente la existencia de Cristo, mientras que Iván, el mayor, es un ateo Así es. agnóstico, ¿no? Y es el que Y dice, si Dios no Dmitri existe, está en pues medio de puedo los hacer lo dos, que está. quiera, ¿no? Sí, exacto, Y sí. Dimitri Sin es un consecuencias, asesino, ¿no? bueno, es un guerrero, ¿no? El otro Es hermano, el un, guerrero. está motivado por sus pasiones, ¿no? Ajá. Pero lo interesante sí, del siglo XIX es que era el preámbulo a lo que estamos viviendo en el siglo XX y después de la filosofía o de los escritos de Nietzsche, que Nietzsche ya decía que íbamos a matar a Dios o que Dios estaba muerto y que habíamos matado a Dios y que no nos íbamos a tener suficiente agua para limpiarnos las manos, decía Nietzsche, porque él se daba cuenta que una vez que los absolutos han muerto, lo que sigue es la ganancia, este río revuelto de ganancia de pescadores, que fue lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Cuando todos se dieron cuenta que podían hacerse el superhombre y ellos definir lo que era el bien y el mal, que fue lo que trataron de hacer los nazis. No, nosotros vamos a definir qué es el bien y el mal, nosotros vamos a definir el centro y nosotros vamos a decir que ser ario es bueno y no ser ario es malo. Y fue exactamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y lo mismo hicieron los comunistas en Rusia. Marx pensaba que el hombre es bueno y que por naturaleza y que cualquier cosa que el hombre haga es buena.
pero que es la superestructura y la ideología lo que corrompe al hombre. Así Y entonces es. dijo, vamos a matar a todos los que son burgueses y entonces vamos a quedarnos nada más con todos los que son solidarios. Y vimos que ese experimento en Rusia y en China fracasó porque en realidad no hay buenos, ¿no? Como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Y en realidad, como tú dices perfectamente bien, la moral objetiva es una de las pruebas de Dios y es real. Es real porque estaba yo estudiando últimamente a un cuate que se llama Ian McKillrich. McKillrich estaba teniendo un diálogo con Jordan Peterson y estaban hablando de... Ellos son evolucionistas, no son materialistas por de alguna manera, pero ellos dicen que el cerebro es una imagen, es una proyección de la realidad. Y nosotros podemos percibir la realidad porque nuestro cerebro ha sido moldeado por la realidad objetiva. Y entonces al estudiar el cerebro, que es jerárquico y que es moral, podemos suponer que existe una moralidad en el mundo. Hay un evolucionista muy famoso que es también ateo y que es biólogo, que se llama, ¿cómo se llama? Richard Dawkins. Y Richard Dawkins dice que los animales en su ambiente son resultado del ambiente y por eso pueden sobrevivir en el ambiente, ¿no? Así lo ven los materialistas. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros somos entes morales y nuestro cerebro es jerárquico y nuestro cerebro es moral, entonces podemos suponer que el universo mismo es moral. Por lo pronto nuestro cerebro está dividido en dos, en izquierdo y derecho, que es que muestra que hay una jerarquía de valores, decía Jordan Peterson, porque dice que nosotros percibimos en función de la atención de los valores, lo que nosotros consideramos bueno y malo, y de nuestro interés para sobrevivir, ¿ah? Que tiene que ver con los valores de bueno y de malo. Y entonces estamos diciendo que el mismo cerebro está estructurado y de manera que percibe la realidad de manera moral, porque es una jerarquía de bueno y de malo, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces podemos suponer que la misma realidad tiene en sí misma esta jerarquía. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy por hoy la discusión filosófica de la moralidad sigue siendo vigente, no se ha puesto ningún fin a la discusión y apenas se están dando cuenta de lo que la Biblia ya dice, porque es lo que he dicho yo antes, ¿verdad? La ciencia va a llegar al punto de darse cuenta que la Biblia que Dios tenía la razón desde un principio. Todavía no estamos ahí. Ni la filosofía ni la ciencia ha llegado a ese punto. Pero hay discusiones. Así es, muy, muy interesante. Y aquí, pues, lo que plantea Dostoyevsky en varias de sus novelas, sobre todo en Los Hermanos Karamazov y en personajes como Iván Karamazov, ¿verdad? Que asesinó a alguien y que al final terminó con la vida destrozada, ¿verdad? A pesar de que él afirmaba que no existía una moral externamente objetiva, ¿verdad? Es de que Dios, ¿verdad? Es la fuente última de moralidad y de significado para la vida humana. Ahora, volviendo un poquito a Jordan Peterson y los argumentos de los científicos o de los biólogos evolucionistas, ¿no? Ahí hay algo también interesante. Jordan Peterson, como sabemos, es un cristiano cultural, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con un cristiano cultural? Bueno, nos referimos a las personas que no creen en Dios, que no lo aceptan, que no aceptan a Dios, por así decirlo, como una realidad, pero creen que la actitud de creer a Dios, de obedecer la Biblia, de seguirse por esas reglas morales son benéficas, son buenas, son coherentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, son ateos, ellos mismos se definen como ateos, pero, ¿verdad? Afirman que comportarse de acuerdo a la Biblia es coherente, es beneficioso, etcétera, etcétera. Entonces es una... Bueno, yo diría que en el caso de Jordan Peterson, si me permites,
salir a su defensa. Yo no creo que él no se considera ateo, si acaso ni siquiera agnóstico, se considera creyente, pero para él llamarse creyente es muy fácil. Él lo que dice es que si él fuera, o sea, si él te dijera creyente, tendría que actuar en consecuencia y él se sabe malvado. Lo cual es interesante. La semana pasada salió una noticia de que su esposa se había incorporado a la iglesia católica, ¿no? Lo cual es interesante, porque ya se están dando cuenta de que no es en abstracto, una creencia en Dios no es en abstracto, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que está en un proceso. Él tiene una manera, digamos que es simpatizante, muy simpatizante de la Biblia, por supuesto, porque la predica la Biblia, predica el Antiguo Testamento, ¿no? Y habla del mito de la Biblia como el trasfondo, o sea, como una imagen de la realidad, pero de una manera que todo el mundo lo puede entender. Y habla de que todos los mitos son precisamente eso, son narraciones de la última realidad, y la última realidad es moral. Sí, así La es, son última realidad es arquetípicas, ¿verdad? Según los conceptos de Jung, ¿verdad? De Jung y de Joseph Campbell, así es. Así es, también de Joseph Campbell, sí, muy, muy buen autor. Bueno, aquí lo que yo quería decir es de que los evolucionistas que niegan la Biblia y que son reduccionistas, o sea, que tratan de reducir todo, ¿verdad? Al materialismo, ¿verdad? Y a lo que se puede observar y comprobar, tienen un problema, ¿verdad? Porque ellos afirman de que nada más las características o los hábitos o las habilidades que nos dan una ventaja evolutiva o reproductiva o de sobrevivencia son las que permanecen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Y que de ahí vienen, por ejemplo, muchas intuiciones morales, ¿verdad? Del hombre. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la capacidad del hombre para crear y gozar del arte, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre, en, en todas las culturas, el hombre crea música, por ejemplo, ¿verdad? Por hablar de un tipo particular de arte, ¿verdad? Pero eso no nos significa o no nos da ninguna capacidad o ninguna ventaja evolutiva o de sobrevivencia, ¿verdad? Sino lo contrario, ¿verdad? Porque invertimos muchos recursos, ¿verdad? Y tiempo, ¿verdad? En algo que nos aleja de la reproducción, de la competencia y de etcétera, etcétera, y de mejorarnos genéticamente, ¿verdad? Y sin embargo, entonces el arte es otra dimensión, ¿verdad? Donde yo pienso que también está un poco ligada con la moral, ¿verdad? El placer estético, ¿verdad? Tal vez no así evidentemente, pero nos sirve para explicar, ¿verdad? De que Dios ha puesto facultades en nosotros, ¿verdad? Y que tienen un origen sobrenatural, ¿no? Sí, como tú dices, ciertamente el reduccionismo evolutivo está muy limitado. Y está muy limitado porque es falso. El evolucionismo, la teoría de la evolución es falsa, y lo podemos algún día discutir porque es muy importante. Para todo esto que estamos discutiendo, todo esto digamos que se confabula en una misma narrativa contra la cual estamos luchando, ¿no? La teoría de la evolución, que es una teoría netamente anticientífica, ya, ¿verdad? Es la que le daba la base a muchas de estas filosofías subjetivas, materialistas, con las que nos enfrentamos día a día. ¿Por qué digo que es anticientífica? Porque no existe el mecanismo científico comprobable para probar la evolución. Para que la evolución funcione, primero tienes que irte al origen de la vida, y para irte al origen de la vida, que es ahorita un debate muy interesante, en el origen de la vida hay un grave problema para los que defienden la evolución y los que son materialistas, porque tienen que explicar cómo de la química orgánica, inorgánica, pasamos a la química orgánica, de la química inorgánica a la química orgánica. Luego, cómo de la química orgánica se pasa a la vida de una célula simple. Porque una célula simple está viva y no es una suma de sus componentes, no es un Lego que tú armas y que va a funcionar y va a vivir, porque está viva.
La membrana, por ejemplo, de una célula está viva y distingue el medio. Cada una de las partes de la célula tiene información. No nada más el centro, no nada más el DNA, sino el RNA, y no nada más eso, sino que la membrana tiene información y todos los elementos de la célula tienen información y se comparten informática entre las células, ¿verdad? Para Sí. reproducirse desde la primera célula. Entonces, la primera célula, cuando hablamos de la primera célula, es en sí un milagro que no podemos ahorita explicar y que no podemos nosotros reproducir en un laboratorio. No existe para nada. Ni siquiera la ciencia suficiente para poderlo hacer. Y por supuesto, todas estas chapuzas que nos presentan como prueba de que se creó la vida y todo son mentiras. Y sin esta base, todo el demás edificio se deconstruye, se acaba, ¿verdad? Si no puedes explicar la química, cómo es que pasas de la química, de lo simple, de la química inorgánica a la química orgánica, pues todo esto de la evolución no sirve, ¿verdad? Y tienes problemas y problemas y problemas y problemas en la teoría de evolución, desde cómo explicas el diseño de los animales para que sobrevivan, porque si tú le quitas algo a un animal del DNA, ya no salió el animal. Sí, tienen muchos problemas, ¿verdad? Y hay muchos científicos cristianos como Que ya están, Francis sí. Crick, bueno, hay varios ahí, que Francis Collins también, creo que este es de los del proyecto del DNA. Hay varios ahí. Sí, Francis Collins acuérdense que es el que estuvo a cargo del proyecto del genoma humano y es cristiano. Sí. Y es muy interesante porque cuando está hablando del genoma, termina las conferencias y se pone a tocar la guitarra, alabar al Señor. Sí. Y a llorar. Sí, me ha tocado ver sus... Sí, eso es... ¿Cómo se llama? ¿Francis Collins? Francis Collins, es muy importante. Sí, ahora, dentro del mismo cristianismo y dentro de la misma apologética hay corrientes, ¿verdad? Él defiende una corriente, ¿verdad? Que estaba pues muy basada o muy soportada por sus investigaciones, ¿verdad? Y todo el trabajo que él hizo para obtener resultados en el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Ahora, hay otra corriente de otros pensadores como Stephen Meyer, ¿verdad? Que ellos están ¿cómo se llama este proyecto? Sí, Stephen Meyer es muy importante porque él es filósofo y científico Filósofo también. de la ciencia. Sí. Filósofo de la ciencia, y entonces él hizo el libro de en contra de Darwin, ¿cómo se llama? Se llama Darwin's Doubt, la duda de Darwin. Sí, exacto. Y te digo que estaba dialogando el otro día también con el biólogo, ¿cómo se llama este otro? Bueno, ahorita me acuerdo, que lo dije la semana pasada. Que hace también hace muchos investigaciones sobre nanomateriales, porque él está en los... Que es judío, sí, ¿no? ¿Cómo? Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, por no estar preparado, ya ves. No, es que son tantos que también Copa Prime, mijito, Copa Prime. Pero sí hay que conocerlos, hay que saber los nombres y hay que verlos estudiados, porque te sacan de pronto gente que no tiene realmente nada que ver con el nivel de estos, ¿no? Así es, y sí, por ejemplo, y la verdad es que, por ejemplo, aquí en México, claro que en Estados Unidos pues es otro nivel, ¿verdad? Aquí en México es muy común que los profesores, los políticos, en los periódicos, en los medios, ese tipo de discurso pues está casi ausente, no está tan presente como en Estados Unidos. Y aparte es de muy bajo nivel, ¿verdad? Aquí te dicen, no, pues es que ya creer en Dios es algo que está muy fuera de moda, ya está comprobado que Dios no existe, porque lo dijo el viejito que era filósofo de la UNAM,
Y bueno, ¿y él quién era? Digo, ¿quién lo conoce? Ah, no, pues es un viejito muy respetado ahí del Partido Comunista de Argentina. ¿Y luego? ¿Y luego? Digo, ¿quién ha validado sus trabajos? ¿En dónde ha expuesto? ¿O qué? Y ya con eso, y luego te empiezan a citar a Carlos Marx, a Foucault, a no sé qué, a todos esos, que son así de chaleco, ¿verdad? Pero obviamente no los conocen, ¿verdad? Ni conocen el trabajo de ellos y bueno, definitivamente muchos de ellos tuvieron posiciones fuertemente ateas, ¿verdad? Pero también las mismas citas que hacen de ellos, las desfiguran, ¿no? Y los desfiguran y los ponen en un contexto equivocado. Un ejemplo que, bueno, ya nos vamos a salir un poquito del tema, pero yo pienso que es también un ejemplo muy relevante que se está dando mucho ahorita en el discurso, sobre todo en el feminismo, es el concepto del patriarcado. Para todo te van a sacar el patriarcado, ¿verdad? Y hay una filósofa argentina que no es cristiana, que se dice de izquierda, y ahorita te digo quién es, que ella desmenuza todo ese concepto y dice, ese concepto es una total tontería y una invención, ¿verdad? De que no tiene ningún sustento científico, ni sociológico, ni cultural, ni filosófico, ¿verdad? Entonces, y Sí, ya me acordé, se llama James Tour. James Tour, sí, exactamente. James Tour, Tour. Y y pues es una lumbrera, es increíble este señor. Y bueno, es importante conocerlos, a Stephen Meyer, a James Tour, al doctor Collins. Y efectivamente, sí, el problema que tenemos en México es que pues el discurso es de muy bajo nivel, de muy Sí, baja monta. La otra vez sí. estaba yo hablando con una psicóloga ahí en una de las brigadas médicas que hicimos en una de las periferias de San Juárez y fueron una psicóloga. Uh-huh. Y entonces ella me decía, no es que ya sabemos el cerebro y yo decía, ¿qué les enseñan a estos en la universidad, no? Uh-huh. Y yo le decía, bueno, pues yo tengo un doctorado en psicoterapia, he estudiado mucho lo del cerebro y nosotros no tenemos ni siquiera una teoría básica del cerebro. No No. tenemos una teoría básica del cerebro. Digo, tenemos el conocimiento elemental de que está dividido en dos, pero no sabemos, por ejemplo, esta conversación que les decía yo con Ian McKinrich, decía él que, bueno, sí tenemos la base, está en la base del cerebro, esta zona del cerebro que regula la interacción entre el cerebro izquierdo y el derecho, pero no sabemos cómo lo hace, no sabemos qué principios sigue, no sabemos, estamos especulando al respecto de cómo es que una parte del cerebro filtra y la otra se interpone para ponerse de obstáculo. Todavía no tenemos idea a ese nivel de lo que es el cerebro, mucho menos al nivel ya fino de cómo funciona, porque no es digital. El cerebro no es como las computadoras. Las computadoras son ceros y unos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay computadoras más sofisticadas que son cuánticas, que a lo mejor el cerebro tiene que ver más con una computadora cuántica que con otra cosa. Pero lo que yo he dicho siempre es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, muchos te van a salir con la inteligencia artificial y con el petate del muerto, pero la inteligencia artificial solamente es una función del lenguaje que es función del lado izquierdo del cerebro, ¿verdad? El lado izquierdo del cerebro tiene que ver con los objetos, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las matemáticas, con la lógica. El lado derecho del cerebro tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la acción, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con una serie de cosas que no sabemos ni siquiera cómo poner en términos matemáticos. Sí, y ese es un problema, fíjate, el otro día estaba precisamente hablando de filosofía de la ciencia, que la verdad la filosofía de la ciencia yo digo que es una de las áreas más difíciles porque hay muy pocos especialistas, o sea, si tú vas con un doctor en física o en matemáticas o en ciencias de computación,
no te saben decir realmente qué es la ciencia, ¿verdad? O sea, tú dices, bueno, eres doctor en ciencia y no me puedes dar una definición de ciencia, pues ¿cómo está eso? ¿Verdad? Ellos te pueden hablar de las especialidades de su área, sobre todo si se dedican a generar ciencia para tecnología, ¿no? Pero ya cuando te pones a entender un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, este señor Karl Popper, ¿verdad? Que es de los más citados, ¿verdad? Y acerca, por ejemplo, de los tipos de pruebas que hay y todo eso. Entonces te das cuenta que lo que ha avanzado más en la ciencia es lo que le llaman ellos el empiricismo matemático, ¿verdad? O sea, las ciencias que usan modelos matemáticos para probar y demostrar, ¿verdad? Lo que afirman, pues avanzan más rápido. Ahí está la física, la electrónica, ¿verdad? Las ciencias de computación, todo eso se ha movido. Pero lo que se sale de ese campo ya entra, como tú dices, en un área nebulosa y gris donde ya se pierden, ¿no? Ya los científicos ya se pierden, y ahí está pues la parte de la neurología, la misma teoría de la evolución, la misma teoría de la evolución no puede ser ni modelada matemáticamente ni puede ser probada en un laboratorio, entonces ahí ya tienes pruebas, ¿verdad? Ya tienes pruebas de que no es tan firme, ¿verdad? Digo, desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, es ciencia más chafona, pues, ¿verdad? Exactamente, como yo explicaba la semana pasada, ¿no? Hay un espectro, ¿no? Entre ciencias blandas y ciencias duras. ¿Mm? Y la biología no es una ciencia dura, ni la evolución, y mucho menos la filosofía. Y como tú dices, ciertamente la filosofía y la ciencia, en términos generales, la filosofía está en desuso porque todos son marxistas. La otra vez yo fui a un congreso de filosofía allá en Juárez, a ver y ahí me encontré a todos mis amigos, ¿no? Y entonces yo les dije, a ver, usted, ¿qué Andaba el diálogo puede Pepe. haber aquí? ¿Eh? Ahí Ah, estaba Pepe, claro, por supuesto. Y yo les decía, a ver, qué, ¿qué diálogo puede haber aquí? Si de aquí para acá son marxistas y de aquí para acá son marxistas, ¿qué diálogo puede haber aquí? ¿Qué clase de interacción puede aquí? ¿Qué clase de descubrimiento puede ser aquí? es que no hay diálogo, se llaman cámaras de eco, ¿no? Echo Son chamber. cámaras de eco. Eso es lo que son las universidades hoy en día. Sí, y la verdad, yo en un tiempo estuve trabajando ahí en la UACJ y, y mucho antes de conocer a Adriana y a Pepe, y me invitaron a ser profesor ahí. Y la verdad es que digo, la academia mexicana es bastante mediocre, ¿eh? Y digo, no quiero Sí, sonar malinchista, pero la verdad es que yo los veía a ellos de que iban a un congreso y luego reciclaban las ponencias, ¿verdad? Siempre daban la misma. Y yo dije, pues, ¿dónde está aquí la generación de conocimiento auténtico? Yo no veo nada. Y, y se andaban peleando pues las becas, ¿verdad? Para ir al extranjero y las plazas. Y pero yo no venía nada de investigación ni nada serio. Y en cuanto a las doctrinas que manejaban, ¿verdad? Que entran en conflicto, ¿verdad? Con el cristianismo, ellos sí, pues sí, las repetían, pero sin una reflexión, como tú dices, sin un diálogo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas con las que debemos de estar en guardia. La ciencia en sí misma no es peligrosa para nuestra fe. La manera en que la usan, la manera en que se proyecta en los medios de comunicación y sobre todo en las escuelas y universidades, eso es lo peligroso, porque se proyecta como el último árbitro de lo que es real y lo que es cierto y eso es falso, ¿verdad? La ciencia tiene sus limitaciones y precisamente cuando empiezas a estudiar un poquito de filosofía de la ciencia, que Stephen Meyer habla mucho de eso, ¿verdad? Empiezas a entender eso, ¿verdad? Las limitaciones de la ciencia, ¿no? Hasta dónde pueden llegar y hasta dónde ya dicen, no, pues no, aquí ya no, ya la ciencia no tiene nada que decir, ¿no? sí, así es. Había un filósofo que se llama Paul Feyerabend, y él argumentaba que la ciencia no tiene un método único y universal, mucho menos resultados únicos y universales, ¿verdad? Sino que es muy anarquista, todo se vale y se permiten todas las metodologías y todos los enfoques en la ciencia para avanzar la ciencia, ¿verdad? Uh-huh. No te puedes adherir a un conjunto rígido de reglas metodológicas para alimentar el progreso, digamos, de la ciencia, sino que en realidad
es una aproximación a la realidad. No sé si hablé yo, creo que sí he hablado aquí, acerca de la fisura crítica, ¿no? El problema que tenemos cuando nos acercamos a la realidad por métodos científicos es que se nos desbarata la realidad, es que pierdes, por enfocarte en la especialidad de una cosa, pierdes el concepto de la generalidad. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa con el cerebro también. El cerebro nos ayuda a formar figura-fondo, diríamos, en la Gestalt, ¿no? La figura es lo que nos interesa y el fondo es lo que no nos interesa. Pero esa formación de figura-fondo es un milagro del cerebro porque nos permite sobrevivir. O sea, yo para poder sobrevivir tengo que encontrar el satisfactor de mi necesidad, tengo que sentirme necesidad y luego tengo que, de alguna manera, trabajar con mi cerebro para encontrar el satisfactor de mi necesidad y para eso tengo que hacer un movimiento de búsqueda que es amplio primero y luego, pero que esté enfocado a lo que yo necesito del ambiente, ¿no? De mi interés. Y es un milagro. Y en la ciencia es exactamente lo mismo. O sea, yo para poder encontrar una explicación para un fenómeno, pues necesito los dos ámbitos. Y cuando la ciencia se vuelve materialista, se vuelve unidimensional, única. Cuando decimos que no, es que el cerebro, la mente no es sino el funcionamiento del cerebro, pues estamos muy mal. Decía ayer Ian McKingrich, el que les decía, es que no es que el cerebro sea consecuencia, o que la conciencia sea consecuencia del cerebro, sino que el cerebro es consecuencia de la conciencia, nuevamente, ¿no? Toda esta función de la conciencia, la misma realidad está generando las estructuras superiores. Sí, en realidad, precisamente la facultad de nosotros de autopercibirnos, de la conciencia, del diálogo interior, todas esas cosas son donde no han podido penetrar todavía, ¿verdad? Y la verdad, las referencias a la inteligencia artificial, que yo ahí también conozco un poco, ¿verdad? No a nivel de doctor, ni mucho menos, pero pues uno entiende que la inteligencia artificial en la computación son una serie de técnicas para simular la inteligencia humana, no para reproducirla, porque ni siquiera la entendemos para reproducirla. Bueno, lo que es la inteligencia artificial es que es un conjunto, como tú sabes perfectamente bien, de básicamente 5 técnicas y transformers que las utilizan, ¿no? Que no son sino algoritmos Sí, para que lo que es el machine learning, lo que se llama el machine learning, que en español sería que el aprendizaje automático, ¿no? Lo traducen así, ¿no? aprendizaje de máquina, ¿no? Para distinguir objetos, para leer textos, para distinguir sonidos, Y que si te ¿no? vas a la teoría, no es más que inferencia estadística, ¿verdad? Y vectores, ¿no? En ciencia estadística hay vectores. Tú generas un vector y luego generas el otro vector y entonces te vas aproximando a la solución correcta y la máquina va aprendiendo por medio de experiencias conectadas y es función de algoritmos. Y lo que yo digo es que, bueno, el lado izquierdo funciona muy bien con algoritmos. Todo lo que hace el lado izquierdo del cerebro lo podemos poner en un algoritmo. Pero a ver, ponme el amor en un algoritmo. Ponme la intuición en un algoritmo, ponme la voluntad. Una de las cosas que yo más argumento en contra del petate del muerto de la inteligencia artificial es que nosotros nos movemos en el mundo porque tenemos hambre. La función del hambre es movernos en el mundo. Cuando yo tengo hambre, me muevo como organismo a todos los niveles. Y el hambre es lo que genera mi voluntad de ir hacia el objeto de mi satisfacción. Pero esto es una función del cuerpo. Si la inteligencia artificial no tiene cuerpo, porque no la tiene ni la tendrá, lo máximo que va a poder hacer a lo mejor un robot en el futuro es, bueno, matar para poderse conectar a la fuente de conexión, ¿verdad? Porque si no se va a quedar desconectado. Sí, claro, pues dependiendo de Pero cómo. no tiene, exacto, pero no va a tener el ansia de poder que nosotros tenemos, que tiene que ver también con el hambre. Porque no es un organismo. Entonces, como no es un organismo, y la gente que no entiende esto del organismo es muy importante, el organismo un organismo es un milagro en sí, ¿verdad? Porque es más que la suma de sus partes, es un sistema
que es más que material, por supuesto, y está en un campo fenomenológico, de informática, porque la información es un campo, es un campo fenomenológico. La información no se puede nada más suscribir a un objeto. Tú no puedes decir que un objeto tiene información a menos de que haya quien pueda descifrar la información que está en el objeto. Entonces necesitas un objeto con símbolos que otro pueda entender para que esto sea información. Claro. Entonces no está en el objeto material, está en el campo, donde tienes emisor, receptor, mensaje, código, medio de comunicación. Es un todo. Y eso es lo que tenemos en la vida. Así es. Sí, pues, y generalmente, pues, el mensaje, pues, como tú dices, depende de la información, y para que haya información se necesita una interpretación, y eso implica un diseño, ¿no? Implica un diseño y implica un diseñador, ¿no? Entonces, implica mucha inteligencia externa al fenómeno que está sucediendo, ¿verdad? No es un fenómeno meramente mecánico, ¿verdad? O que pueda ser reducido a variables aleatorias. Determinístico, pues, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso. Y bueno. Sí, lo que tú mencionas es muy importante, porque ¿qué va a pasar? Que efectivamente van a empezar a hacer chapuzas, van a empezar a hacer experimentos y van a empezar a generar, a lo mejor sí, de química inorgánica, química orgánica, pero lo van a hacer con mucha inteligencia de por medio. No va a ser nada más una sopita así que meten en el microondas y ya tienes vida, como pensaban, porque eso es lo que pensaban. Pensaban, El no, mira, tú, Yuri Miller, ¿verdad? exacto, tú le echas a la sopa ingredientes, la calientas y voilà, tienes vida, tienes células orgánicas. Va a salir Era algo porque eran, arrastrándose del microondas, ¿no? va a salir agarrándose del microondas, ¿verdad? No, 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 no. Es muy, o sea, no tenemos idea de la inteligencia que se requiere para que de la célula, de los elementos inorgánicos se pasen a los orgánicos, porque hay muchos pasos intermedios y muchas cosas tienen que pasar en sincronía. No hay el tiempo suficiente para que esto ocurra. Pero aunque hubiera el tiempo eterno, no ocurría, porque tenemos algo que se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía es muy simple. Es la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiende al desorden. Así es. Todo tiende al desorden. Si yo dejo cualquier cosa por miles de años, no se va. O sea, si yo dejo mi celular, mi teléfono, mi reloj en la arena por 100,000 años, 1,000,000 de años, 1,000,000,000 de años, yo no voy a encontrar la siguiente versión. No, no, claro que no. Peligro que ya no encuentres ni el planeta Tierra, Exactamente, o sea, se va a degradar, se va a destruir, se va a acabar en... Y ese es el problema que tienen. ¿Cómo explicas un mundo? Por eso Teilhard de Chardin, ¿te acuerdas de Teilhard de Chardin? Sí, cómo no. Decía en Fenómeno Humano, decía, es que el mundo es cristocéntrico. ¿Por qué? No, así es. Porque el mundo, todo el mundo es antientrópico. Todo se debería destruir, sin embargo, tenemos la vida que es antientrópica. Y tú dices, ¿cómo se explica esto? No se puede explicar por medios materialistas. No, olvídate, no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicar la explosión cámbrica donde surgieron todas las especies a un mismo tiempo. No hay manera de explicar el cerebro humano. No hay manera de explicar, como tú decías, el arte. No, no hay. Y claro que si te vas ya a los niveles de la física y las matemáticas, pues la vida es una imposibilidad matemática, ¿verdad? Si lo tomas desde el punto de vista del azar y de todas las cuestiones de la física, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues está muy interesante, ¿no? Que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Sí, Me muy gusta buena, mucho. sí, muy buena aportación, hermana. Sí, es bonita esa frase porque realmente el escritor ahí dice que pone la supremacía de nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Sobre nuestra naturaleza natural o física o animal.